Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Luis Espinosa y quiero tocar hoy día el comportamiento del sector eléctrico, el sistema eléctrico, el tema de las hidráulicas, el tema de las térmicas, el fenómeno del niño y cómo se debería de planificar. Algunos detalles. Bien, en primer lugar muestro en esta figura el crecimiento de la demanda de energía puesto como potencia media, que es la línea continua. La línea punteada es la máxima demanda. Entonces, la diferencia entre la potencia máxima y la media es lo que deberíamos llamar la región donde debería haber las máquinas de punta, en este caso térmicas a gas. El ciclo simple sería lo más eficiente. Pero en esta curva también pongo algunos fenómenos que han ocurrido desde el año 85 al 2023. Estamos casi más de 35 años. ¿Ya? La ley de concesiones se cambia en el año 93. O sea, se publica en el año 92. ¿Por qué? Por el fenómeno del niño. Mucha gente no repara de que la ley de concesiones se estructura porque vivimos un niño muy fuerte en el año 92. La ley de concesiones sale en diciembre. Se racionaba 8 horas diarias. ¿Ya? Entonces la demanda cayó, el PBI cayó, todo cayó y se ajustó un poco a la energía que tenemos. O sea, eso a veces la estadística no lo dice muy bien. O sea, trabajamos con la energía que teníamos. Luego vino la crisis del Asia entre el 96 y 97 que hizo bajar la demanda, pero también se presentó un niño ahí que no nos dimos cuenta. Luego viene entre el 2004 y 2005 otro niño, ya que lo que hace es propulsar el cambio en la ley 28832, ¿ya? Para cambiar la ley de concesiones. Esa ley sale en el año 2006, pero se trabajó todo el 2004-2005. Producto de que teníamos centrales, pero no teníamos agua. Es la clásica de la dependencia hidráulica. Recordemos que en Europa no pasa lo mismo porque ellos tienen mayormente térmico. O sea, todos los países del norte tienen mucho más térmica que hidráulica. La hidráulica es muy pequeña. Entonces se le pueden presentar los fenómenos y no les va a hacer un colapso. Nosotros, en cambio, teníamos lo contrario. Después viene la crisis mundial, año 2008-2009, donde se detiene el país. Después viene en el 16-17 otro niño. Ya, nos agarró con el niño costero. Le ponemos nombres para minimizar que son niños. Luego viene en el 2020 el COVID. Ya se cae la demanda, se ve fuertemente. Nos recuperamos. Y desde el año pasado, 2022 al 2023, estamos viviendo el niño. El niño tiene esa secuencia. Y las tasas de crecimiento, o sea, desde el 85 al 91, sin considerar el 92, crecíamos al 3.2% anual. Luego, con toda la reactivación que hicimos, crecimos al 7,2% anual del 93 al año 2000. Luego, en el siguiente decenio, crecíamos al 6,2%. En el siguiente decenio crecíamos al 5,5%. Descontando el año 2020, en los últimos 5 años crecemos al 3,9%. Ciertamente uno se da cuenta que estamos deteniéndonos. Y nuestro crecimiento más grande fue en el periodo de Fujimori. La diferencia entre el máximo y la media era 500 megavatios en el año 85. Luego esa diferencia hoy día son 1000 megavatios. Eso nos debe llamar a la atención de que esa punta, la hora punta, tiene que ser cubierta con centrales térmicas a gas natural. Como ciclo simple, es lo más barato. Y en esta figura pongo lo mismo, pero le agrego la producción hidráulica de las principales centrales. De todas las centrales hidráulicas es la línea verde. Y de la suma de el complejo Mantaro de Electroperú más Enel, que es la de Lima, es la línea azul. Usted se puede dar cuenta
que entre el año 92 y el 96 éramos mayormente hidráulicos. No llegamos al 100% porque podemos producir en la avenida, pero en el estiaje no tenemos agua. Entonces no se llega al 100%. Siempre se necesitaba térmico. El estiaje se suplía con térmico. Y hoy día estamos en el ciclo seco. Si usted puede ver la línea verde cómo ha caído, se da cuenta, la caída es fuerte por el complemento de las otras centrales. Si miremos solamente la línea azul, que es la línea del complejo Mantaro más Lima, se da cuenta que la caída no es tan fuerte como la que fue el año 92. O sea, si eso nos sirve de indicador, o sea, no es tanto como el año 92, pero tenemos otras centrales que no tienen la bondad del río Mantaro, digámoslo por ese lado. Si lo vemos a nivel de participación hídrica, en el año 93-94 éramos el 92% hidráulico. Muy parecido a lo que hoy es Ecuador, que puede llegar al 94%. Y ese 92-93% hidráulico fue la desgracia para nosotros, porque hizo que en el año 92 cayera fuertemente el PBI, producto de que no se tenía energía del racionamiento. Ese 88% es un engaño, porque lo real es que debimos haber producido mucho más, pero no hubo energía. Y esto se explica con los fenómenos. En el año 2016-17 ingresaron centrales hidráulicas que se habían licitado. Ese ingreso levanta el porcentaje, pero como veníamos como un niño, se siente menos. Y luego se recupera. ¿Ya? Y luego viene desde el año 2022, cayendo la producción hídrica. Dense cuenta que viene cayendo. Para evitar el problema de la entrada de una u otra central, yo lo que hago es trabajo con el factor de planta. Aquí lo que estoy midiendo es el factor de planta. También. Entonces, dense cuenta los ciclos que tenemos. Si vemos solamente dos grandes centrales, que son la de Electroperú, que es el complejo Mantaro, y el grupo de Lima, podemos observar su comportamiento desde el año 92 hasta el 2023, que son 30 años. Mire ese comportamiento, mire los fenómenos, mire los ciclos de los fenómenos. Se va a dar cuenta la serie en la que estamos. Se ha presentado el niño varias veces que no nos hemos dado cuenta. Y ese niño ha afectado de diferentes formas a estas centrales. Electroperú, o sea, la suma de esas dos grandes centrales representan 1.230 megavatios de energía promedio en sus mejores épocas. 830 es el Mantaro, el complejo Mantaro, y 415 es las centrales de Lima. Tiene más capacidad que eso. Pero en el año 92 produjeron el conjunto solo al 55%. Y hoy día ese conjunto está llegando a un 84%. O sea, no se ha sentido tan fuerte, pero de que sí está impactando en el sistema eléctrico, sí, por el resto de centrales. Y si usted ve solo el complejo Mantaro, este es un análisis mensual del complejo Mantaro. El promedio máximo que tiene el complejo Mantaro es 875 megavatios. La capacidad de ese conjunto es 1000 megavatios, pero es un río de selva. O sea, hemos tenido al año 2023 casi 600 megavatios, estamos llegando en promedio en los meses de estiaje. En la época del 92 produjo 400 en los meses de estiaje. Dense cuenta la caída que hubo en el año 92. No estamos en esa cíclica. Se le van a presentar los fenómenos del niño, lo van a afectar, se nota su afectación, y la afectación que está teniendo el Mantaro viene desde el año pasado. Entonces, en un análisis de los semestres, o sea, de las épocas de avenida y estiaje, avenida es la A, la E de estiaje,
uno puede darse cuenta de la cíclica que tiene, y cuando se presenta un fenómeno del niño, se hace mucho más profundo la caída. Entonces, la recuperación siempre demora un año más. Ya se recupera al siguiente año a medias y luego ya comienza el nuevo ciclo, ¿no? O sea, el niño siempre marca una terminación de un ciclo. Entonces, desde el año 22, o sea, el año pasado, viene el fenómeno del niño. Le hemos querido llamar Yaku y todo lo demás, pero es el fenómeno del niño, que se va a seguir manifestando. Cuando hago todo el conjunto de centrales hidráulicas del país, uno puede notar los picos máximos de producción que llegan en la avenida y los picos mínimos que llegan en el estiaje. El mínimo en el estiaje es normalmente el 60% en el conjunto, pero hoy día vamos a llegar al 50%, o sea, vamos a producir la mitad. Va a haber meses que podemos llegar al 40%. Entonces, ese 10% de caída adicional representa 520 megavatios que vamos a perder, que deberíamos tener central térmica a gas. Ciclo simple, es lo más eficiente, lo más barato. O sea, los niños se van a presentar. Por eso que aquí hay que planificar. Estamos en ciclos húmedos y ciclos secos, que demoran más o menos 7 años. Esa es más o menos la tendencia de los ciclos. Y si lo vemos por las cuencas, es un análisis que también he hecho. Por ejemplo, el complejo Mantaro está en la cuenca que da hacia el Atlántico o hacia la selva. Esas cuencas, el Mantaro tiene 900 megavatios más 575 en Cerro del Águila. Mientras que en la parte de Enel, que está en Lima, o sea, hacia el Pacífico, tiene 555 y de otras centrales son como 140 megavatios. O sea, casi acá en Lima tenemos 700 megavatios en esa zona. Además, tenemos Chacya en el norte del río Guayaga, río de selva, 475 megavatios. Tenemos Cañón del Pato en el lado del Pacífico, 266 más Quitaraxa, 118. Quitaraxa lo he puesto en rojo porque en el fenómeno Yaku se ha perdido la central ha sido inhabilitada por mayores caudales. Las Charcanis tienen 180 megavatios, pero son ríos muy secos, o sea, de poco caudal. Los ríos de costa son de poco caudal y alta caída, diferente del río de selva. Entonces, Sangabán, que es un río de selva, 116 más 60 megavatios. Machu Picchu, que es la parte del Vilcanota, es río de selva, 170 megavatios más 90 megavatios Santa Teresa. O sea, las mayores centrales las tenemos en el lado de la selva, o sea, el lado que los ríos discurren hacia el Atlántico. Tenemos en la zona central una serie de centrales pequeñas, que son de ríos de sierra, que al final terminan en la selva. Entonces, en el río Pativilca está la central Cagua, que está muy cerca de Lima, que también podemos ver su comportamiento. En la zona de Junín tenemos Malpaso, Pachachaca, centrales pequeñas, que son centrales muy antiguas, que es la que abastecían el país. Y un gran reservorio que no se usa es el lago Titicaca, que tiene una descarga de 30 metros cúbicos por segundo que se va hacia Bolivia, hacia un salar. O sea, no es que se use en agricultura la descarga del Titicaca, se pierde en un salar. El Perú puede usarlo, no lo usa. Podríamos hacer trasvase, no lo hacemos, sabiendo que la zona sur es una zona seca y necesita agua. Y tenemos el agua del otro lado de la cordillera. Si lo vemos como un tema estadístico, yo aquí he calculado la variable Z. Z vendría a ser la diferencia entre la producción del año menos la producción media entre la desviación estándar de la producción. Esto es para los caudales, es lo mismo. Entonces, si hacemos eso, uno puede calcular cuánto se está desviando de la media medido como desviaciones estándar. Cuando uno está en -2, está en una probabilidad
menor al 2,5% en la estadística. Probabilidad de ocurrencia de menor al 2,5%. Cuando está en -3 es mucho menor, es casi cero. La probabilidad de que ocurra es muy baja, menor al 0,5%. Si usted puede ver, Sangabán y Vilcanota están en -2,5. Su probabilidad es muy baja de ocurrencia del evento. Este es un fenómeno, se llama atípico. Típico le llamamos cuando está dentro de la curva normal con una probabilidad del 80%, 85%. Estos se han salido de la estadística. Son donde las centrales se van a ver en el fenómeno más seco. O sea, esta zona, Puno, Cusco, van a enfrentar la sequía más fuerte. O sea, están en el lado extremadamente seco. O sea, todas las centrales están en el lado seco. Hay algunas que están muy cerca de la media. El cero es la media. Entonces las centrales de Lima están como cerca de la media, están en su producción media. Así como Charcani, muy cercano. Pero las centrales del Mantaro y las centrales de Chacya están a 1,5. Están en la media del seco. O sea, se va a afectar. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Arriba he colocado las potencias de las cuencas, más o menos que cada cuenca cuánta potencia tiene. Ciertamente la central de Mantaro tiene 1550 megavatios colocados ahí. Y la central de Chaya 500 megavatios, ¿no? La central de el Parucartambo, en la zona de Junín, la zona central, este río, hay muchas centrales pequeñas, pero en total hay son como 600 megavatios. También se van a afectar. Todas se van a afectar, ¿ya? Lo bueno es que no está todo concentrado. Entonces, aparte de esto, uno diría, ¿por qué tenemos muchos problemas a veces? Ese es el problema de la construcción de las hidráulicas y de la falta de planificación. Y acá quiero poner en esta sección es por qué una hidráulica no puede ser tan grande, no puede diseñarse muy grande. Por un tema del costo medio. ¿Ya? Y les explico qué es un costo medio. Costo medio es inversión más operación y mantenimiento sobre la energía. Si todo lo trabajo en un año sería anualidad de la inversión más el OIM del año sobre la energía del año. Entonces, la inversión depende del tamaño, de la potencia y del costo unitario. De eso depende la inversión. O sea, y eso se anualiza con un factor de capital, que aquí lo coloco como FRC, que es más o menos 12%. El OIM es un porcentaje de la inversión. Por eso que le pongo porcentaje de OIM, que normalmente es 3%. FP, factor de planta. La energía es la potencia efectiva por el factor de planta se convierte en potencia media. Se multiplica por las horas del año, que es 8,76 en miles de horas, y eso lo tenemos la energía. Y todo colocado en una ecuación sería esta la ecuación del costo medio, donde queda en evidente que potencia efectiva que está en verde se puede eliminar. Y al final la ecuación fundamental es la inversión por los factores de recuperación más OIM dividido entre el factor de planta y las horas del año. Entonces, a menor factor de planta aumenta el costo medio. A mayor factor de planta mejora el costo medio. O sea, se reduce, con lo cual la central se hace más rentable. Entonces lo importante es no hacer que el factor de planta decaiga. ¿Y de qué depende el factor de planta? Aquí vemos estos ríos de la costa. Ríos donde el caudal máximo no supera los 30 metros cúbicos por segundo. Están, por ejemplo, los ríos que abastecen a las Charcanis. ¿Ya? Está el Rímac, Santa Eulalia. Uno ve en esta gráfica cómo el Rímac puede llegar a 25 metros cúbicos por segundo en marzo y después decae y llega a casi 7 metros cúbicos. Igual le pasa al Santa Eulalia, que puede llegar a 3 metros cúbicos por segundo en septiembre. Las Charcanis trabajan por 12 metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal es pequeño. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tamaño haríamos una central? Podríamos pretender hacerlo del tamaño 3, donde usemos mucho caudal de la época de avenida, pero en el estiaje, o sea, entre junio y noviembre, no va a tener agua. El factor de planta va a decaer. Por lo tanto,
Cuando uno construye en el nivel 3, factor de planta bajo. Cuando va al 2, factor de planta comienza a aumentar. Y cuando va al 1, es más alto el factor de planta. Pero el problema es que desperdicia después el recurso. O sea, hay parte del río que no se usa en la época de avenida. Entonces, esa es la decisión. Depende de la inversión. Depende del costo térmico. De eso depende en la planificación que conviene. Normalmente se diseña con factores de planta las hidráulicas de 60%, 70%. 50% es, imagínense una central, 50% quiere decir que solamente funciona en la avenida y en el estiaje cero. Ese sería 50%. Eso no podría ocurrir, pero ocurre. Hay centrales que se comportan eso, sobre todo las renovables que se han hecho. Centrales de 20 megavatios, casi en la época del estiaje están en cero. Aquí tenemos una serie de centrales que están sobre estos ríos. Solamente las Charcanis tienen 180 megavatios en su grupo y las de Lima tienen 555, solamente las de Enel, para enumerar algunas. Estas son, por ejemplo, las centrales que están en el Paracuartambo, en Pativilca y en Sangabán. Son ríos que llegan hasta los 100 metros cúbicos por segundo en promedio mensual. Entonces uno puede ver el mismo comportamiento. Fuerte producción entre febrero y marzo. Y luego decaimiento entre junio y noviembre. Entonces ese decaimiento nos indica dónde está la época seca. Y la época seca significa poner térmica. Por esa razón es que nosotros tenemos el concepto del pago térmico en la época seca, lo que llamamos potencia firme. De nuevo, si levantamos el caudal de diseño, por ejemplo la línea 3 es mayor caudal de diseño, mayor potencia, pero menor factor de planta. Entonces, el 1 sería mejor, pero desperdicia recursos. Entonces hay que buscar un equilibrio. Eso le corresponde al inversionista junto con el Estado si quiere promover que se use mayor el recurso. Pero recordemos que esto nos va a traer un problema por el lado térmico. Aquí tenemos una serie de centrales que están localizadas en estas cuencas. Y para enumerar algunas ¿ya? De las centrales que están en todas estas cuencas y tener en claro las potencias que uno debe considerar. Y aquí son las centrales más grandes, las que en la cuenca llegan hasta 400 metros cúbicos por segundo promedio mensual. La más alta es el Mantaro, que llega como a 350 en la línea azul. Después viene la del Vilcanota, que está donde está Machu Picchu, Santa Teresa. Después el río Santa también es un río caudaloso. Está por el orden de los 200 metros cúbicos, igual que Chaccha, ¿no? Que el río Guayaga, ¿no? O sea, la medición en Chaccha. Entonces, de nuevo, el mismo problema, ¿en qué valor situamos el caudal de diseño? Más alto, menor factor de planta. Más bajo, mejor factor de planta, pero se desperdicia recurso. Entonces, ese es el dilema siempre en el diseño hidráulico. Todos los países quieren aprovechar el recurso, pero saben que necesitarán la térmica en la época del estiaje. Es lo más eficiente. La hidráulica no funciona en el estiaje. Entonces, aquí tenemos un montón de centrales que he señalado que están en estas cuencas. Y he puesto Quitraxa en rojo porque por efecto del Yaku o de las lluvias se perdió, se inhabilitó parte de la central o el acceso a la central. Entonces, ¿qué debemos de contemplar? Es que el diseño de las centrales hidráulicas obedece a esto. Va a tener una capacidad instalada normalmente entre febrero y marzo. Por ejemplo, todas las centrales hidráulicas tienen 5.200 megavatios, que es el 100%, y va a haber una potencia mínima dada por la estadística que normalmente es el 40%. Ese es el mínimo extremo. Lo normal es que llegue a 50%. Eso nos dice que la diferencia es el déficit que tiene que ser cubierto por la tecnología más eficiente, más barata en inversión. Eso se llama térmica, porque la térmica no necesita producir todo el año. Entonces, a veces me dicen, pero si le ponemos renovable, con las renovables mejoramos. Yo les digo, no mejoramos.
Por una razón. Si uno tuviera la hidráulica y le agrega las renovables, lo que la renovable tiene es que producen parejo más o menos todo el año. Entonces, no corrigen el problema de la avenida y el estiaje. Siempre tendremos el déficit. El déficit se produce por la hidráulica. Y a veces el país quiere construir hidráulica sin embalse, porque el embalse lo que hace es disminuir la diferencia. La central del Mantaro es una central que tiene poca diferencia, porque no se construyó con autocaudal. O sea, el río llega a 400 metros cúbicos por segundo, pero la central funciona con 80 metros cúbicos. Usted se da cuenta ahí. Entonces, el déficit solo se cierra con térmica. Y si agregamos las térmicas, pongamos la demanda. Uno tiene la hidráulica renovable. La demanda hoy día más o menos son 7.000 megavatios en promedio, energía promedio, viendo solamente energía. Entonces, ciertamente la diferencia entre el mínimo y la demanda promedio son 5.000 megavatios. 5.000 megavatios que se necesitan siempre. Esto no es reserva. Esto es centrales que tienen que estar. Eso a veces no nos hemos dado cuenta. Porque la reserva se hace con ciclos simples, que según Osinamín debería ser 2.000 megavatios. O sea, aparte de los 5.000, 2.000 más para reservas. Eso es ciclo simple. Y el gasoducto tiene que tener capacidad para los 5.000 más los 2.000. Eso es planificar. Y viendo las cifras del COES del año pasado, a diciembre, este es lo que teníamos instalado. Estos son balones instalados. En el gas natural, más o menos funcionando, fluctúan entre 4.200, 4.600 megavatios. Más de 4.600 no tenemos con gas natural. Por tanto, nos falta. Nos va a faltar 500 megavatios fácil este año. Y eso va a ser diésel. Y eso va a ser en estos meses. Ojalá que el Perú no esté en 7.000. Si hay recesión, como es lo que se ve, eso va a bajar y nos va a ayudar un poco. Pero aquí tenemos que darnos cuenta las necesidades. Muchas gracias y espero haber contribuido a estas discusiones. Que tengan un buen día.